Hola a todo el mundo, bienvenidos a un episodio más de Ruptura. Hoy tenemos muchos temas para platicar. Nos vamos a concentrar sobre todo en uno de los temas que cada vez que llegan las elecciones se pone tremendo, que es el asunto de las agencias de publicidad, los medios de comunicación y su participación en la vida pública y política. Ha sido siempre un tema complejo que va de la libertad de expresión, que atraviesa la censura y preguntas indispensables como es, ¿necesitamos regular a los medios de comunicación? ¿Necesitamos algún mecanismo que evite los abusos de este históricamente llamado cuarto poder? Y bueno, pues para platicar de estos temas el día de hoy estamos aquí, el equipo duro de Ruptura, ¿no? Sí, el equipo duro se encuentra con nosotros Mariana Casillas el día de hoy. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mariana Casillas. JP, Juan Pablo Martínez. ¿Qué onda? Y se encuentra también con nosotros Alejandro Muñoz. Buenas noches, Carlos, Buenas y a noches. los demás. No nos llovió hoy, no nos llovió, entonces llegamos secos, contentos, aunque yo traigo mi impermeable, ¿no? Y bueno, naranja, naranja y azul, mira, como el gobierno. Pensemos, para arrancar directo con el tema de los medios de comunicación en estos bloques que hemos preparado el día de hoy, arranquemos hablando sobre un recuento histórico en la construcción de los medios públicos y privados en México, cómo han funcionado en México estos aparatos de propaganda, primeramente con la prensa escrita, después la radio, después la televisión y luego la irrupción en este flujo vertiginoso de información que es el Internet, las redes sociales y demás. No, pues creo que, a ver, el papel que han jugado los medios de comunicación siempre ha sido muy importante. Como dices, pienso, por ejemplo, en tiempos de la Revolución, los hermanos Flores Magón, ¿no? El periódico Regeneración, que hoy conocemos como el periódico que entrega Morena en las casas por casa, tiene un antecedente, ¿no? Que es justamente cómo los Flores Magón, a través de estos periódicos, pues divulgaban las ideas revolucionarias, ¿no? Incluso recuerdo que la revolución inicia, pues ellos ponen una fecha, ¿no? Ahí y dicen, este día empieza la revolución. Entonces creo que el papel en México y en muchas otras partes, por ejemplo, pienso el qué hacer de Lenin, termina siendo un medio de comunicación, ¿no? O sea, Lenin se pregunta justamente qué hacer y la respuesta es cómo divulgar un programa revolucionario. Entonces, en ese entonces, si bien no había los medios de comunicación y las herramientas que hoy nos otorgan las redes sociales, se crea el ISCRA y es un medio a través del cual se puede divulgar ese programa revolucionario. Entonces tenemos ejemplos como este que pongo de los Flores Magón, pero también como en otras latitudes del mundo y en otros tiempos, Lenin también crea el ISCRA como una forma de divulgar y de confrontar a las grandes élites que pues controlan la narrativa casi siempre, ¿no? O sea, que controlan las ideas fuerza o las ideas dominantes, era una forma de contrarrestarlas de otras formas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muy claro cómo desde antes de que existieran las plataformas, las redes sociales, los think tanks y todo lo que hoy conocemos, ya existían estas herramientas de comunicación, que esto creo que es al final de cuentas lo que son, para divulgar una serie de ideas, ¿no? Y de moldear sentidos comunes, de poder posicionar ideas totalmente distintas a las que se promovían desde las élites. Sí, y sobre todo también aquí en Jalisco, si lo tratamos de aterrizar a los medios tradicionales, tenemos por un lado El Informador, ¿no? Que creo que es el periódico más tradicional que tenemos en el estado y últimamente, sobre todo a finales del milenio pasado, la llegada de Mural por parte del Grupo Reforma, pues cómo a través, sobre todo, los medios en Jalisco que se mantienen a través en la historia, en la actualidad, que son El Informador y El Mural, pues son medios que tienen una concepción conservadora de la realidad, ¿no? Que a lo mejor puede haber algunos reporteros, puede haber algunas críticas muy puntuales, pero que tradicionalmente las plumas que escriben ahí, que se ven todos los días también en, en, en las noticias, en las columnas de opinión, pero también en los desplegados que leen que lee el Círculo Rojo, pues también este,
tienden a criticar mucho y a criticar mucho a la oposición, al sector progresista y sobre todo a favorecer a los sectores de gobierno, ¿no? Y creo que es importante enmarcarlo así cuando tenemos una estructura de medios sostenida principalmente por El Informador, por El Mural, aunque existen otros medios como lo puede ser Milenio, El Occidental, en los últimos años NTR, pero que los dos pilares principales son El Mural y El Informador. Y si traemos esto a la actualidad en un sistema donde ya se incorporan las redes sociales, los medios de información, pues ya no solo vemos una mayoría de medios que impulsan visiones conservadoras, sino que además están soportados por influencers, por agencias, por páginas que se crean. Por ejemplo, lo vemos siempre en los periodos electorales cuando empieza la veda, páginas de noticias que se crean y que funcionan solo los 3 días en que hay una veda electoral para posicionar fake news, noticias falsas que perjudican generalmente a candidaturas de Morena o de oposición, ¿no? Sí, bueno, y hablar de los medios de comunicación en México obviamente es hablar de este duopolio de TV Azteca, Televisa, que funcionaron como un aparato reproductor que reforzaba justamente, bueno, reproducía estas narrativas de modernización y que trajeron a México esta era neoliberal de forma tan fuerte, ¿no? Y cuando hablamos de los medios de comunicación como estos dos o este duopolio, hay que hablar que también de la época dorada del PRI, de un PRI hegemónico que gobernaba y que implantaba una idea de gobernabilidad y de presidencialismo que no se podía, que no se podía negar y que no había forma o no habían otros espacios para poder combatirlas, ¿no? Entonces, creo que históricamente en nuestro país, históricamente en nuestro estado, los medios de comunicación han jugado un papel fuertísimo en la política, pero sobre todo también de la creación de un falso consenso, pues no solamente local, sino también nacional. Sí, también creo que ahora que Mariana menciona como esta época del priismo, ¿no? Pues podemos recordar personajes como Carlos de Negri, ¿no? Que Enrique Serna en El Vendedor del Silencio explica muy bien cómo funcionaba pues para toda la élite y la clase política de ese entonces. Pienso también en Jacobo Saludowski, ¿no? Que durante años pues era el único, prácticamente era el único noticiero que se veía, ¿no? Y pienso en el 68, ¿no? Que después de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, Saludowski sale a decir, hoy es un día soleado, ¿no? Y por los medios de comunicación sí, como si no hubiera pasado nada, ¿no? De hecho, creo que ni toca el tema y los medios de comunicación tocaban las notas sobre ese día como si fuera algo pues muy mediano, como si fuera algo que no importaba, ¿no? Además de pues mentir abiertamente sobre el número de muertos, sobre el número de personas desaparecidas, sobre estas cuestiones, ¿no? Si nos seguimos adelantando, pues el papel que han jugado López Dóriga, Marín, y podemos dar aquí una lista de nombres larguísimas. Pienso, por ejemplo, Televisa, cómo influyó, ¿no? En la campaña de Enrique Peña Nieto, con La Gaviota, con todo lo que ya conocemos, que luego derivó en la ley Televisa y en otras cuestiones, pero como dice Mariana, durante mucho tiempo, pues Televisa, y no lo digo yo, ¿no? El mismo padre de Azcárraga, el tigre Azcárraga, lo dijo, ¿no? Somos el soldado del PRI. Entonces, creo que siempre ha jugado un papel sumamente importante en cómo pues, se crea una visión del poder, ¿no? O sea, recordemos que Gramsci lo decía, ¿no? El poder no solo se ejerce a partir de la fuerza, sino a partir de la creación de consenso. Un consenso, como decía Mariana también, un consenso falso que es creado y que es moldeadores de sentidos comunes y de conciencias, ¿no? Sí, y por ejemplo, ligado a esto que planteas, pues hablar también del modelo de fabricación del consenso de propaganda propuesto por Chomsky, donde pues se habla de estos 5 filtros que son los que nos pueden permitir examinar la labor de los medios, ¿no? Lo primero es la propiedad de los medios, ¿no? Mayoritariamente son grandes consorcios que no solo tienen un medio, sino que a la vez, como puede ser el caso de TV Azteca, tiene Electra, Banco Azteca y un montón de otros desplegados que lo que le importa, más que generar información, es generar un espacio en el cual puedan generar audiencias para poder transmitir esta publicidad, que últimamente va a ser lo que puedan detener rédito económico, ¿no? Y para legitimar y sostener esa visión del mundo de los canales que generan, pues, de noticias, de análisis político, de análisis cultural, de espectáculos, de deportes, pues, también necesitan formar a estos, especie, ¿no?, de intelectuales orgánicos, tomando prestado el concepto de Gramsci, donde empiezan a hablar de estas fuentes
que terminan por ser las oficiales, ¿no? Y por ejemplo lo podemos ver aquí en Jalisco, donde hubo, sobre todo el sexenio pasado, como esta cabecera de preguntarle a Enrique Tucen, ¿no? Cualquier tema, sobre cualquier contexto que estaba pasando en Jalisco, él tenía una opinión, ¿no? Y de repente vemos cómo estaba haciendo también el juego al gobierno de Alfaro con el tema de la salida del pacto fiscal, ¿no? Pero era como el noticiero, el periodista legítimo, mientras había otros en Zona Docs, Perimetral, Zona Serrano, NTR, que hacían críticas puntuales, pero que nunca eran las fuentes legítimas a las cuales preguntarles, ¿no? También lo vemos en el caso del CIAP, el lago de Chapala, ¿no? Vemos a los colectivos en defensa del lago, vemos a Juan Pablo Macías, José Sánchez Tapetillo, el doctor Gleason, pero pues esos no son buenos especialistas, están politizados. Los buenos especialistas son estos que no sabemos ni sus nombres, ni de dónde vienen, ni qué estudiaron, ni de qué hablan, solo sabemos que lo que recomiendan es lo que al gobierno le conviene, ¿no? Luego está la parte del FLAC o el descrédito público, ¿no? Si algún medio, volviendo otra vez, Zona Docs, Perimetral, NTR, se atreven a salir de esta lógica del consenso, pues son, y le pasó sobre todo al Faro, pues son medios de oposición, son medios paleros, son medios que lo que les interesa es desestabilizar el gobierno, pero también le pasa a figuras públicas que se atreven a retarlo, ¿no? A Andrés Manuel le pasó sobre todo, ¿no? Un peligro para México, ¿no? Y creo que también le pasó a Mariana. Presentó iniciativas de vivienda y salió en TV Azteca en la mañana en el noticiero, ¿no? De cómo es propaganda comunista. Y justo generalmente suele ser a esos actores que no solo son oposición al gobierno, sino que tienen visiones que pues presentan un reto al poder económico, ¿no? Y generalmente están en una propaganda anticomunista, etcétera. Entonces creo que también estos grandes conceptos que nos propone Chomsky nos sirven para entender pues cómo esto opera en Jalisco, en México, pero en todo el mundo, ¿no? Entonces, a ver, haciendo un pequeño recuento. Estamos aquí los cuatro de acuerdo que históricamente el control de los medios de producción, el uso de los medios de producción ha sido indispensable para quien detenta el poder, ¿no? Es decir, para hacer consenso, para manipulación ideológica, aunque hay momentos en los que se puede llegar a ciertos límites, ¿no? O sea, es decir, el caso del Excelsior es bastante paradigmático, primero existía la empresa de Pipsa, ¿no? La papelera del Estado, que cuando no se escribía a su favor, simplemente no te despachaba papel y se acabó. Era más una censura de mercado que una censura propiamente política. Y sabemos lo que después pasó con el grupo El Excelsior, con el golpe al Excelsior y lo que derivó en Proceso, y lo que hoy es Proceso también sabemos. Entonces, yo creo que estaremos de acuerdo con esas. Creo que a mí nada más me hace falta tomar en cuenta un giro. Parece ser que los medios de comunicación se toman fuertemente por las derechas, según lo que hemos visto, para replicar información, digamos, de control ideológico y para decir o para deslizar mentiras, ¿no? Pero ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué ha pasado con el fenómeno de López Obrador? Hablando en esta izquierda progresista institucional y sus mañaneras desde que era jefe de gobierno, con el hola presidente, se llamaba el de Hugo Chávez. Buenos días, No, desde presidente. Fidel Castro, ¿no? Fidel Recuerdo que tenía Castro. estas formas de comunicación. Dicen por ahí que se puede llegar al poder, que no se puede llegar al poder contra los medios, que se tiene que llegar al poder con los medios. Yo creo que justamente este tipo de plataformas de comunicación, porque esos son, o sea, pienso en La Mañanera y todas estas que mencionas, Fidel Castro hablaba durante horas, ¿no? Hugo Chávez, Andrés Manuel lo hacía primero como jefe de gobierno, pero creo que nos puede gustar o no La Mañanera, por ejemplo, hablando en tiempos más recientes, pero justamente La Mañanera es una plataforma de comunicación que busca romper con los cercos mediáticos, ¿no? O sea, y como digo, nos puede gustar o no gustar, pero justamente lo que hace es desmentir muchas cosas y poder refutar una serie de cosas que se dicen, ¿no? Porque como bien Juan Pablo ahorita mencionaba y utilizaba Chomsky para decirlo, la fabricación industrial del consenso, detrás de esto que se vende como los medios de comunicación, pues son los grandes medios de paga, ¿no? O sea, detrás de esto hay empresarios, hay dueños que tienen una serie de intereses y que deciden qué sí sale, qué no sale, qué se nombra, qué no se nombra, de qué manera se abordan los temas, de qué manera no se abordan, qué plumas se escriben, qué plumas no se escriben. Entonces, no son tal cosa como los medios son neutrales y hay censura ante los medios, porque muchas veces, pues yo preguntaría, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ¿Un diputado local o un gran medio de comunicación que tiene, por una parte, la prensa escrita, por otra parte, un programa de televisión, por otra parte, un noticiero? O sea,
quién tiene una plataforma de comunicación que le es mucho más favorable y que puede tener un dispositivo de comunicación pues más, que tiene un alcance mucho más lejano, ¿no? Y que tiene un alcance mucho más fuerte. ¿Un funcionario público o alguien que está en los medios de comunicación y que tiene estos alcances? ¿Y cómo haríamos, por ejemplo, Mariana? La izquierda usa los medios de comunicación, pero ¿cómo los usa? Hoy sabemos, se ha intentado transformar la ley, que los medios de comunicación se les da, como hemos dicho en otros programas, en Jalisco se da mucho esta verdura espinosa, hermosa, verde, que se llama el chayote, y con ella, ¿no? A través de la asignación de publicidad hoy en día, se mantiene cierto control o preferencia sobre los medios. ¿Y la izquierda cómo hace para usar los medios de comunicación? Pues yo creo que históricamente la izquierda ha tenido que ser muy creativa en el uso de justamente los medios de comunicación o las herramientas que se tienen para llevar los mensajes, ¿no? Un ejemplo es la plataforma política que mencionaba Alejandro sobre la mañanera de Andrés Manuel y otros ejemplos que han existido históricamente, ¿no? Pero también, pues recordemos que en la lucha de los estudiantes organizados del 68, los volanteos, los murales, estos pasquines, las radios piratas que incluso existían para seguir hablando de esta verdad, ¿no? De la verdadera verdad, ¿no? De lo que había sucedido en este movimiento, fueron las que realmente hicieron que las verdades salieran a la luz, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo un poquito más contemporáneo, me acuerdo un poco de todo el movimiento del Yo Soy 132 y cómo por primera vez, a partir de las redes sociales, miles de jóvenes negamos todo este tema que había pasado en la Ibero, con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y a partir de las redes sociales empieza a gestar un movimiento de negar a los medios de comunicación que estaban vendiendo, sí, verdades históricas impuestas, de rechazar el PRI de TV Azteca y de Televisa, pero también decir, nosotros podemos construir a partir de otros medios de comunicación alternativos, como lo son en ese momento las redes sociales, en ese momento Facebook y Twitter, ahora llamado X. Rechazamos eso y nosotros imponemos nuestra verdad, ¿no? Creo que históricamente la izquierda hemos tenido que ser muy creativos, si no, no tendríamos a lo mejor un programa de diálogo como lo podría ser Ruptura, ¿no? Pero utilizar justamente todas las herramientas que hemos tenido alrededor ha sido muy importante, ¿no? Porque por más que hablemos de que los partidos pequeños, los candidatos independientes, hacemos tiempo en la pantalla, en el radio y así, llega a ser insuficiente con todo el aparato, sobre todo el aparato económico que está en contra de que estas nuevas ideas que son en contra, definitivamente en contra, ¿no? De estas clases dominantes, salgan a la luz. Y sí, creo que, o sea, contestando un poco tu pregunta, y pues con lo que comenzaba, ¿no? O sea, Lenin crea el Iskra en Rusia, Gramsci, tenían el orden nuevo, en italiano no sabría pronunciarlo, pero también tenían Inténtalo. Ay, tenía también Avanti, luego en Perú Mariátegui tenía Mauta, o sea, creo que también la izquierda, bueno, el Regeneración, que fue con lo primero que dije, ¿no? O sea, creo que también la izquierda siempre ha tenido órganos de propaganda. Pienso el Partido Comunista Mexicano, el Machete, durante mucho tiempo fue un órgano justamente de propaganda muy importante y que muchas veces funcionó en la clandestinidad, que tenían que buscar sus propios medios, porque como dices, ¿no? Y sobre todo antes, creo que ahorita con la apertura de las redes sociales y todo esto, pues hoy también vemos, ¿no? Como ante los grandes medios de comunicación, ante los grandes medios de paga, pues empiezan a surgir pequeños esfuerzos, ¿no? Vemos un Canal Red, vemos la Mesa Roja, vemos también desde lo institucional opciones como La Mañanera o como lo que decías de Chávez, ¿no? Entonces vemos como la izquierda, como lo dije ahorita, históricamente ha entendido que la divulgación de ideas, pues también tiene que ser, en ese entonces era a partir del periódico, del volanteo, a ver, pensemos, el Manifiesto Comunista nace a partir de una idea de la Liga de los Justos que le piden a Marx y Engels que redacten prácticamente un panfleto de agitación para los trabajadores. Después se convirtió en la obra que se convirtió, ¿no? Pero en realidad nace de una propuesta de redacción de un programa agitador, que era una forma, justamente todos estos que menciono, una forma de introducir a la discusión pública el programa revolucionario. Y dos propuestas adicionales, o sea, esto lo ha mencionado mucho, sobre todo Pablo Iglesias a partir de Canal Red, y también se mencionó mucho, sobre todo en Chile, desde la coalición de Apruebo Dignidad, y actualmente con Janet Jara, es la propuesta de las tres hélices, ¿no? De cómo repartimos la propiedad
de los medios de comunicación, ¿no? Un tercio privado, un tercio público, un tercio comunitario, ¿no? Creo que debemos transitar para allá, ya no solo en empoderar por medio de los partidos, de la organización descentralizada, claro que hay que hacerlo, pero también tenemos que generar una infraestructura institucional y legislativa que sí, los medios de comunicación privados existen y lo van a seguir existiendo, ¿no? Pero no solo necesitamos un Jalisco TV, necesitamos un sistema de radio y televisión jalisciense que no es solo un programa, es una serie de programas destinados a distintos deporte, cultura, política, diversidad y también comunitarios, ¿no? También el apoyo para eso. ¿Y de dónde puede salir ese dinero? Pues también tenemos que limitar el gasto en comunicación social, ¿no? Existe una ley federal de comunicación social que no tiene una voz estatal y que pues es sobre todo sello de la casa, el Movimiento Ciudadano, ¿no? Tener agencias comunicacionales, pero aparte ofrecer chayote a por mayor a los principales medios del Estado. Yo creo que ahí viene entonces un tema muy, muy importante, es decir, eh, sí, en el siglo XIX el dueño de la imprenta era el dueño de la libertad de imprenta, ¿no? Decían que la libertad de imprenta duraba hasta que se apagaban las máquinas y el dueño cerraba y se iba a su casa, ¿no? Sí hay un gran momento y un gran auge de los medios de comunicación en el siglo XX que fueron claramente intervinieron claramente en procesos de políticos, públicos y demás, muchas veces de forma desmedida y muchas veces solo a favor, digamos, del poder económico, ¿no? Pero para mí ha sido muy fuerte la irrupción de las redes sociales, la irrupción de estos modelos de agencia. No sé en Jalisco cuánto tiempo tenga, 15 años más o menos ya, este modelo. Pero ¿qué hacemos? El Internet representa nuevamente un sitio vertiginoso de información. Si en el 19 y en el 20 lo importante era llevar la información, hoy pareciera que lo que tenemos es un montón de información, más que nunca en la vida, y que no podemos distinguir qué es verdad y qué es mentira de esa información. ¿Qué vamos a hacer con estas agencias que han chupado el presupuesto de comunicación social? Lo llevan al sitio oscuro de lo privado, del secreto bancario, y con él, les digo, en Jalisco se han hecho reportajes de largo aliento sobre cómo han actuado a partir de la compra de bots, a partir de formas muy claras de actuar en las redes sociales para manipular la información. El caso paradigmático mundial es Cambridge Analytics, quizá, ¿no? Que lo recordaremos, 2010 más o menos comenzó, y luego vinieron las elecciones de Trump y de Ted Cruz. Bueno, desde antes tiene una gran influencia, por ejemplo, en el tema del Brexit, ¿no? Claro. Porque recordemos ahorita otra vez, ¿no? O sea, ahorita ya no estamos hablando de grandes medios de comunicación, pero si pensamos en las plataformas más importantes digitales, tal vez como Facebook, pues ¿quién es el dueño? Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Estas grandes plataformas, estos grandes medios tienen dueños detrás que toman decisiones, que tienen intereses políticos, económicos, sociales, culturales. Y pensemos Twitter, ¿no? O sea, también, pues ¿quién es el dueño? Elon Musk, ¿no? O sea, estamos hablando de magnates millonarios que tienen el control. Y sí, tal vez puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, por una parte hay una apertura para la discusión, para las narrativas, para, como decimos ahorita, para implementar nuevas plataformas, nuevas formas de comunicar, pero también recordemos que pues, ellos tienen un control de la información y de los datos de las personas. O sea, lo que mencionabas ahorita con Cambridge Analytica y Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg terminó siendo citado en el Congreso de los Estados Unidos por vender información. O sea, tienen una relación directa en las campañas políticas y en lo que pasa, ¿no? Pienso y recuerdo, por ejemplo, en Breve Historia sobre el Neoliberalismo, David Harvey, en el capítulo 2, que se llama La construcción del consenso. No, recuerdo que es el capítulo 2, La construcción del consenso. David Harvey justamente habla de cómo el neoliberalismo, si bien en países como Chile o como Argentina, entró de manera brutal con golpes de Estado financiados por las élites de esos países, por Estados Unidos y por los militares, en países, y utiliza justamente David Harvey, utiliza el concepto de sentido común de Gramsci para explicar, y él pone de ejemplo el caso de Inglaterra y el caso de Estados Unidos con Thatcher y con Reagan, para explicar justamente cómo hay una serie de think tanks, de estos tanques de pensamiento, de grandes medios de comunicación que se volcaron justamente para construir una narrativa, ¿no? Ahorita Juan Pablo hablaba también
citando a Gramsci, de los intelectuales orgánicos, ¿no? Y los podemos nombrar aquí en Jalisco como Enrique Toussaint o como muchos que le dan justamente una serie, saludos a Enrique Toussaint, que por cierto desapareció de los medios. Por ahí dicen que está con Verónica Delgadillo, pero un saludo por si nos está viendo. Pero así como está él, nos podemos ir a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional también, pues estos que ya nombrábamos. Un Saludowski, un López Dóriga, un Carlos Marín, que siempre han controlado los medios, ¿no? Ahorita dicen, pues ya llegó a Andrés Manuel o hubo un giro en el gobierno, pero si tú abres la mayoría de medios y tú sigues viendo las plumas que escriben, pienso en el Milenio, ¿no? Escribe todos los días Héctor Aguilar Camín, escribe todos los días el jefe Diego, escribe López Dóriga. Entonces, no hay un giro o sea, en el tablero político, por ejemplo, hablando específicamente de los medios y de la comunicación, pues no hay un giro, ¿no? O sea, en realidad son estas mismas plumas, estas mismas personas y estas mismas ideas. Y retomando esto de Harvey, como explica que si en estos países sí fue de manera violenta, en países como Gran Bretaña y como Estados Unidos, hubo toda una fabricación de ideas, ¿no? O sea, y a veces desde la izquierda creo que pensamos que estas narrativas como la meritocracia, como la libertad, no le hacen sentido a la gente, ¿no? Pero justamente de lo que se encargan tanto estos think tanks como los medios, como los intelectuales orgánicos, es de darle sentido a estas ideas y que estas ideas le hagan sentido a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, vemos cómo sí han influido directamente en decisiones y en campañas políticas. Y otra vez, entonces, al final de cuentas, ¿qué termina decidiendo más una elección? ¿Los votos de las personas o campañas dedicadas totalmente y volcadas a la manipulación mediática y a crear un sentido común que vaya en sintonía al de las grandes élites o, en este caso, a candidatos muy específicos? Lo que a mí me sucede es que creo que se ha vuelto más perverso el tema de las consultoras, ¿sí? Es decir, las plumas como Oligar Camín y todos estos tipos que configuraron el grupo Clio en su momento, que claramente, o sea, son personajes públicos que ponen la cara, cuando menos, para dar sus opiniones. Seguramente mentirán, creo que en más de algún caso han mentido. Hoy, junto con el grupo de Latinus, ¿no? Han conformado una fuerza política muy importante. Es igual ahí. Latinos tienen un Ahí es igual, claro, ahí es igual. Ahí hay una cara, tanto de los comunicadores como en su momento cuando a través de la investigación de Álvaro Delgado supimos que los dueños estaban ligados a los Madrazo, ¿no? Y que mientras Loret de Mola decía no, Roberto Madrazo salió y dijo, ah, sí, creo que sí es un changarrito por ahí que tengo con mis hijos, ¿no? Ajá. Pero hasta ahí los medios más o menos guardan una cara, más o menos el Tigre Azcárraga salía cínicamente a dar estas, pero las consultoras, que es donde yo creo que han refinado este sistema, porque ¿dónde están las caras? Los dueños de las consultoras tienen sus cuentas de Instagram, de Facebook y de Twitter infladas con seguidores. Sí las tienen, porque yo los tengo, yo los sigo, pero son cuentas privadas, manejan un bajo perfil de repente. ¿Cómo se mueve el dinero, por ejemplo? Cuando tú tienes una ley que regula los medios de comunicación, los grandes consorcios, pues más o menos tienes de dónde jalar, pero cuando es una agencia, cuando es un proveedor externo y esa agencia tiene muchos lugares de impunidad, hasta llegar a ampararse con un juez, por ejemplo, con el sistema de corrupción que tenemos, ¿qué sucede con las consultoras? O sea, hoy en día, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguirá siendo esto la batalla de consultoras detrás de la cara de los políticos? Ellos tendrían que rendir cuentas a la ciudadanía. Las consultoras en Jalisco son el poder oculto, que solo es la punta del iceberg de algo que empezó o que por lo menos se agudizó con el neoliberalismo, ¿no? Con la llegada de la Madrid hubo esta idea, ¿no? De hay que optimizar al Estado, ¿no? Y una de las primeras medidas que hizo fue la ley de adquisiciones. Bueno, fueron acuerdos que terminaron en la ley de adquisiciones que se terminó concretando en el 2000, pero que fueron sobre todo maximizadas a partir del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Donde se veía que el Estado debía empezar a generar un marco regulatorio para cómo se va a relacionar con los privados, ¿no? Y cómo va a ofrecer servicios, los convenios públicos privados, las consultorías que van desde obras públicas, pero que terminan también viéndose en la
los servicios de comunicación, ¿no? Que antes teníamos estos grandes ideólogos de los partidos de todo el espectro político y ahora lo que tenemos es pasar de esta ideología política y esta discusión a el marketing político, a la propaganda, a las relaciones públicas, ¿no? Entonces es solo la punta del iceberg de un modelo donde el Estado ha ido perdiendo funciones y donde las consultoras son las que diseñan los diagnósticos, el diseño, la evaluación y la estrategia de las políticas públicas, de la reestructuración de un buen de programas, de legislación y en este caso también de las estrategias de comunicación política, ¿no? Y lo vemos, EUSE no se vende a sí mismo, incluso se indigna si le dicen que hace comunicación política, ellos hacen estrategia, ¿no? Entonces quien toma las decisiones ahí no es Enrique Alfaro, no es Pablo Lemus, sino son personas como Valenzuela que Lo dijo. y un montón de otras personas que se ven en una triada que funciona como un cártel, que al final solo son la cara de un modelo que privatiza las ganancias que en los últimos años se reportó de 2011 a 2020 tuvieron ganancias de 316 millones de pesos. Ay, quisiese. Que es un modelo extractivo, es un modelo completamente extractivo, donde Ojalá. funcione o no el gobierno, ellos van a seguir operando, ¿no? Y eso quita capacidades de decisión al Estado, donde ya las oficinas de comunicación social de los gobiernos, de todos los órdenes de gobierno, estatal, municipal, tienen si acaso 2 personas que le responden a privados y que entonces tenemos 0 mecanismos de control democráticos, que esos instrumentos que dan de estrategia, si los pides en transparencia, no te los ofrecen porque no lo realizan, porque las decisiones las toman ellos en sus oficinas, y que sobre todo privan la generación de capacidades, pues a un montón de personas que hacen fotografía, video, producción audiovisual, contenido de redes sociales, que justo si queremos generar un sistema de radio y televisión pública, pues debemos de generar esas capacidades con mejores presupuestos y no darlos a privados. Sí, y luego Sí, sí. y luego es que me acordé mucho porque, pues bueno, o sea, yo que sí he participado en los partidismos, de repente ya te encuentras en las oficinas de las Cuéntanos, nadie se va a presidencias, enterar. de las presidencias de los partidos, a los liderazgos de las consultorías políticas, platicando de las estrategias que se vienen, pero no hablamos de las estrategias electorales, hablamos de las estrategias políticas o decisiones que son profundamente ideológicas y que terminan vendiéndolas como temas que son inevitablemente técnicos, ¿no? Y que son inevitablemente necesarios para la vida pública del Estado, ¿no? Entonces, estamos resumiendo que las decisiones técnicas son parte de un aparato ideológico que no nos representa a muchos y que son todo para ganar unos cuantos likes y seguir legitimando las imágenes de ciertos personajes políticos. Y lo peor de todo es que aún así ni ganan. Y lo peor de todo es que aún así ni sostienen partidos políticos, ni aún así ganan el 3%, ¿no? Y siguen teniendo las consultorías, pues la chamba, ¿no? Porque como lo dice JP, no importa si se gana o si se pierde, lo que importa es seguir vendiendo el servicio, porque la capacidad del político de imaginar y de tener creatividad política y de imaginar cómo podemos hacer, vaya, otros futuros posibles, eslogan de campaña ya caduco, se ha reducido a contratar a alguien que nos empiece a generar ideas y que nos diga por dónde tienen que ir dirigidas las campañas, ¿no? Y también es preocupante porque luego se vuelve esto como una puerta giratoria del mismo sistema que hace que los consultores estén muy metidos en las tomas de decisiones, pero incluso hasta en algunos espacios que salten a los cargos públicos, ¿no? Y esto es bien preocupante, ¿no? O viceversa, ¿no? Que quienes están en los cargos públicos luego se crean capaces de crear técnicas comunicativas o técnicas de marketing político que terminan haciendo que sea un círculo vicioso de una élite política que, pues al parecer, nos va a costar mucho trabajo quitar de aquí al estado de Jalisco. Y que también creo que eso ha generado un vaciamiento de la política, ¿no? O sea, vemos a Pablo Lemus, vemos a muchos de los candidatos. O sea, yo recuerdo en la campaña anterior, y aquí sí creo que no se salva nadie. Entonces tenemos, no, pero entonces tenemos a los candidatos Oye. bailando, haciendo TikToks, dando marometas, y vemos cómo prácticamente se replica, todas las campañas son iguales. O sea, hay una cancioncita de fondo, pero discursos políticos prácticamente que no dicen nada y dicen todo al mismo tiempo. Y entonces vemos cómo hay un vaciamiento de la política en términos, con la política con P mayúscula, ¿no? O sea, entonces tenemos discursos ya prefabricados, spots prefabricados y narrativas prefabricadas, ¿no? Entonces, pues, y lo vemos, ¿no? Tenemos un gobernador que más que político parece influencer, ¿no? Parece
pues ahora sí que, pues sí, influencer de TikTok, de Instagram, de otras cosas, y que entiendo que hay que utilizar esas herramientas que hoy las plataformas te dan, ¿no? Pero sí creo que también ha habido un vaciamiento de la política a partir de, pues, todo esto. Y a mí, por ejemplo, estos últimos días me preguntaba yo mucho lo que sucedía a partir del compañero Noroña y la cantidad de dinero que gana con las redes sociales. Y yo decía, eh, ¿qué sucede con el sujeto político cuando hay una parte que te tiene que hacer efectivo para que monetices en Internet? O sea, yo decía, habrá momentos en los que pues uno sale y dice, mira, de aquí va a salir un buen video, de aquí van a salir likes, interacciones, y de ahí sale dinero, o sea, eso se vuelve directamente dinero, no están bien regulados, por cierto, esos donativos que se generan o las monetizaciones que generan los políticos a través de sus redes sociales, y eso genera ese vaciamiento, ¿no? O sea, esta cosa de que hay que salir a ser estridentista, a gritar, y de pronto eso es lo que nos da mucho más Sí, engagement. No, y que bueno, además vemos partidas completas que se van a esos consultoras, ¿no? O sea, pienso en el caso de Jalisco, o sea, si tú ves partidas de comunicación del gobierno de Zapopan, del gobierno de Guadalajara, del gobierno del estado, pues son 3 o 4 las que ya dijimos, ¿no? Eusen, La Covacha, Indatcom, o sea, son las mismas donde se van las grandes partidas de presupuesto y que a veces hasta van escondidas en otros rubros, Claro. pero son grandes partidas que se van justamente a esas consultoras que además de, como ya se dijo aquí, además de hacer campañas de marketing y poner a bailar a los candidatos, o sea, reciben una cantidad enorme de dinero en partidas públicas, ¿no? O sea, más allá de dinero que no sabemos cuánto reciben. el dinero de las personas, ¿no? Tan solo el último año de gobierno de Enrique Alfaro, estuvo gastando aproximadamente 600,000 pesos al día en publicidad pagada en sus redes sociales, ¿no? Y esto, Enrique Alfaro, uno de los peores gobernadores que hemos tenido en la historia de Jalisco, ¿no? Actualmente Y que tenemos, eso que tiene competencia. Vale. bueno, este, No, pues de hecho hace poco tú comentabas, ¿no? Cuánto se dedicaba a la búsqueda de personas desaparecidas y cuánto se dedicaba a la comunicación de Pablo Lemos. sí, 30 millones para la búsqueda de personas desaparecidas, que luego te tratan de decir que no, que es tantito más, pero si le rascas esta bolsa, le rascas, no, 30 millones en búsqueda de desaparecidos y parece ser que 90 millones solamente en la imagen personal, en la promoción de la imagen personal de quien es hoy gobernador, Pablo Lemos, que lo único que hace es todo el tiempo repetir estos discursos en un estado profundamente atravesado por la violencia, seguir diciendo que él como el macho y el hombre bueno que va a salvar Jalisco, sobre su cadáver van a pasar las decisiones terribles para el Estado, ¿no? Entonces, bueno, las prioridades del gobierno un poquito torcidas, ¿no? Sí, y sobre todo en esto que decía Carlos, o sea, ya estamos hablando sí de las agencias que generan esta estrategia centralizada de los perfiles, como puede ser en este caso de Pablo Lemos, de alguna dependencia o alguno de los principales lideresas del partido, pero también están estas cuentas subalternas que no necesariamente buscan seguir seguidores, que a veces ni tienen foto, tienen una foto hecha con inteligencia artificial medio rara, pero que empiezan a hacer, por ejemplo, deepfakes, ¿no? De diputaciones o de algunas personas haciéndoles que digan información falsa, que empiezan a responder de manera automatizada no solo a las diputaciones, sino también a sus equipos, que empiezan a intimidar, que se empieza a generar una red. Entonces ya vemos que no son solo los medios hegemónicos, que no solo son estas agencias que pautan las cuentas oficiales, sino es todo un ecosistema, ¿no? Donde tenemos cuentas que apoyan con el retweet, que compartir en TikTok, que comentan, y evidentemente cuando una persona se mete, porque algo que no hemos mencionado casi son, pues, las personas que están consumiendo los medios, ¿no? Sí siempre se nos dice que a las personas no les interesa política, que las personas también ya están hartas de los medios tradicionales, pero hay personas consumiendo contenido en TikTok, en YouTube, en los periódicos, y les está llegando esta información, ¿no? Por ejemplo, con el tema de López Mateos, ¿no? Era un tema que ya estaba sepultado, llega Pablo Lemos, porque llega a la Cámara de Industriales a decir que tenían un proyecto donde ellos lo podían financiar, y de repente sale desplegado en todos los medios, y vemos, ayer me salió un TikTok donde decía, ¿cómo le vamos a hacer esta gente que vive en el centro, en la Americana, que se mueve en bicicleta y en camión? No nos entiendan las personas que vivimos en la periferia, que tenemos que tener un carro, que claro que hay un problema de urbanización que tenemos que resolver, pero justo cómo se plantea la problemática condiciona cómo haces la solución. Y si eso se teje en una alianza entre medios,
redes y el poder económico, pues evidentemente la gente va a querer, en este caso, un segundo piso para López Mateos, ¿no? Sí, esa es la construcción de la agenda que están llevando y que se reproduce en ¿No? todos Y lados. también como, o sea, si bien a veces sirven estos grandes medios para construir una narrativa, también cuando se les quitan una serie de privilegios, empieza una disputa frontal, ¿no? Pienso en el caso de Salinas Pliego y TV Azteca, ¿no? Un medio público que a partir de una concesión, Salinas Pliego con toda una historia muy polémica, Salinas Pliego se queda con una televisora pública y hoy que vemos cómo a partir de que le empiezan a cobrar impuestos y que se le empieza a nombrar y que se nombran las cosas por su nombre, vemos un enfrentamiento total y tiene él todo un andamiaje y lanza a TV Azteca y lanza a Javier Alatorre a mentir abiertamente. Recordemos en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Como López-Gatell decía algo en las mañaneras o en lo que se hacía en la tarde, en las vespertinas que se hacían, pero tenías a Javier Alatorre en la noche ya confrontando la información que daba, ¿no? O desmintiendo o diciendo totalmente lo contrario. Salgan a la calle. Salgan O a la calle. sea, Exactamente. una Entonces, locura. y va en el mismo sentido de lo que preguntaba. ¿Quién tiene más poder? López-Gatell como funcionario diciendo, y con las plataformas del gobierno, hablando e informando sobre una estrategia de salud pública, o Javier Alatorre, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, con una televisora, con un noticiero en la noche, confrontando eso, ¿no? Y también pienso, pues, como el mismo Salinas Pliego, ¿no? O sea, él ya personalmente, ya no nomás es Javier Alatorre, o sea, sí, Javier Alatorre sigue desmintiendo, pero también tocan sus intereses, por ejemplo, en el tema de los libros de texto. Entonces tienes otra vez a Javier Alatorre mintiendo todos los días y diciendo que son libros de texto comunistas, y tienes a segmentos, o sea, totalmente segmentos de TV Azteca, de los noticieros, hablando de que los libros de texto son comunistas y que si la ideología de género, que si el marxismo cultural y una serie de cosas que se repiten y son lugares comunes que se repiten en todo el mundo, ¿no? Pero entonces, como vemos que si bien estos grandes medios de comunicación muchas veces sirven para crear narrativas y poder como darle sentido a la lógica del poder, también cuando se les quitan una serie de concesiones y privilegios, hay un enfrentamiento directo, ¿no? Y creo que este caso pues, lo expresa de manera muy concreta. Y es que, bueno, no hay que olvidar más que Donald Trump es un tipo, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que es completamente mediático, que viene de la televisión, que viene de ese sitio, que vamos, fue en algún momento el amo de los certámenes de belleza, ¿se acuerdan que él los promovió? O sea, él era, o sea, yo creo que los medios de comunicación, los periodistas, o muchos periodistas, y las consultoras, en muchas ocasiones han llegado a intervenir en la vida pública y son, al menos las consultoras hoy en Jalisco, sanguijuelas del erario público, ¿no? Y que debe haber un mecanismo para que rindan cuentas con esa cantidad de dinero que se les adjudica. No solamente a través de lo que podemos ver transparente, sino en esos famosos sobrecitos amarillos que aparecen en todas las campañas en época electoral. Sin embargo, cuando aparece siempre una ley por ahí que tenga que ver con los medios, en 2021 hubo una para el tema justamente de la asignación de publicidad gubernamental, en 2025 se acaba de discutir también en el Senado, aparecen los paladines de la libertad de expresión, ¿no? Dicen, no, la libertad es que la libertad de expresión, ¿cómo la vamos a atacar? ¿Enrique Krause? Aparecen esos hermosos y maravillosos paladines. ¿Qué hacer entonces con ese tema? ¿Necesitamos regular los medios de comunicación? ¿Es la libertad de expresión un sitio donde se pueden decir todas las barrabasadas y discursos de odio que hoy se permiten? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a regular? ¿No vamos a regular? ¿O es la libertad de expresión ese máximo? No, bueno, está el caso argentino, ¿no? Que creo que también es un claro ejemplo, donde tienes, por ejemplo, a Javier Milei, y como dices, pues ¿cuál libertad de expresión? O sea, la libertad de expresión es la libertad de decir cualquier barbaridad, ya con discursos abiertamente racistas, homofóbicos, sexistas. Tenemos a Donald Trump, pero pongo el caso argentino, porque además hay personajes que nadie conoce. O sea, vemos a Milei y o sea, con toda esta narrativa y con este personaje que es el que roba las cámaras, pero detrás hay todo un andamiaje también que juega, ¿no? O sea, pienso en Agustín Laje, ¿no? Que tal vez mucha gente no conoce, pero que también ya juega un papel fundamental y que ya no solo crean esa narrativa para
el candidato en turno, ¿no? O el presidente en turno, sino que ya ellos mismos participan y dan fuerza a todas esas ideas. Entonces, yo creo que, pues como aquí ya se han hecho algunos intentos de regular hasta la ley Televisa o lo que pasó a partir del 132 y todo esto, pero claro que se tiene que regular y claro que no puede, pues públicamente decir cualquier cosa, o sea, la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? No podemos hablar, y como dices, luego salen los paladines de la libertad de expresión, ¿no? Pero pues vuelvo a lo mismo, o sea, tienen toda una cantidad de medios y de plataformas y de herramientas para mentir, para insultar incluso, y pues responden a los intereses de los dueños de esas empresas. Sí, dos cuestiones. La primera, actualmente debe de existir, o sea, y eso está reglamentado en la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco, debe existir un padrón de consultoras que ofrecen servicio al gobierno del Estado, incluyendo consultoras de comunicación. Hoy te metes a la página de la Secretaría de Administración, esa página está vacía. Evidentemente sabemos, por ejemplo, no, Sí, pues sí, es verdad. o sea, Esa página está vacía, no tiene, o sea, no viene nada y debe de cumplirse ese requisito, ¿no? Y hoy sabemos que, por ejemplo, al mes, sin contar este mes, al mes pasado, entre Eusan y la Covacha ya tenían 15 millones, ¿no? Que cuando la parte fuerte del recurso que les llega es a final de año, sobre todo por los informes de gobierno. Entonces, eso va a estar aumentando. Entonces, primero, eso es algo que se debe de cumplir y porque ahí en teoría están reportando los programas, las estrategias que diseñan, de quiénes son los prestanombres, cómo está, eso actualmente que ya está legislado no se cumple. Y segundo, sí, definitivamente la libertad de expresión tiene un límite, pero creo que primero debemos de hablar de quiénes debemos de cuando estamos hablando de libertad de expresión sobre periodistas, ¿quiénes estamos hablando? No estamos hablando de los periodistas de estos grandes conglomerados, estamos hablando de los medios locales que generalmente cubren la resistencia, cubren temas de seguridad, cubren los temas que generalmente los grandes medios no tratan y que generalmente esos medios que tienden a ser locales, de quienes reciben mayores amenazas, son, sí, por un lado, del narcotráfico, pero por el otro de los gobiernos estatales y municipales, ¿no? No es generalmente no es generalmente como lo están planteando a lo largo de todo este sexenio el gobierno federal, que podemos también profundizar en torno al debate y cómo se posiciona, pero generalmente, y el caso de Enrique Alfaro es muy claro, NTR, Zona Docs, Perimetral y periodistas independientes que se posicionaban en hacer una crítica, el azote era duro. Y estos están más o menos posicionados porque vivían en el área metropolitana de Guadalajara. Los que viven a las afueras muchas veces esos mecanismos de protección que solicitan a la federación o incluso al Estado no se les garantizan, ¿no? E iniciativas que se han sacado para expandir formas de mecanismos de protección, de poder obtener recursos para estos medios, no pasan, no se hablan. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, claro que hay que defenderla, claro que hay que promoverla, pero si solo hablamos desde cómo vamos a permitir que Enrique Krause, Aguilar Camil, Milenio, Mural sigan hablando, claro, que tengan su punto de opinión y que tengan su espacio, es el derecho, pero creo que sobre todo debemos de pensar en esas personas que actualmente ya están siendo atacadas por cuestionar el poder, y no solo al poder en turno del gobierno federal, sino a los gobiernos estatales, municipales, al poder de facto económico y de narcotráfico que existe en el Estado, ¿no? Sí, o sea, y sobre todo con una izquierda que reciente, bueno, en esta historia ya moderna logra ocupar el poder, que deja de ser oposición a nivel federal. Creo que es muy importante que ahora estos medios alternativos, que ahora ya no son alternativos, ahora son del Estado, ahora son legítimos, funcionen también como un espacio que fortalezca estos otros ecosistemas alternos, ¿no? Populares, comunitarios, autogestivos, y que sobre todo son críticos, y que estos medios no dependan, y que este espacio de crítica constante no dependa únicamente del Estado, de una mañanera, de una vespertina, o de estas, de estas alternativas creativas que ahora son legítimas, ¿no? Sino que también se sigan generando y que sigan funcionando como un espacio donde a través de un ecosistema se fortalezcan estas voces críticas que muchas veces sí están en contra del oficialismo y no pasa nada, ¿no? Yo digo, no, no pasa nada, no a pasa menos que... el tonto útil, decía Lenin. Pero, digamos, sí, creo que sí bien importante mencionar esto que decía JP, cuando los paladines de la libertad de expresión suelen decir que están amordazados, que están siendo censurados, vale la pena recordar siempre que vivimos en un país donde los periodistas que están haciendo la investigación en territorio y con la gente son asesinados, ¿no? Y eso creo que también está ese otro lado de la moneda, mientras consultoras y medios de comunicación ostentan y monopolizan
la idea de que son ellos las voces de la información. En realidad hay una serie de personas con estrategias bastante creativas para informar y para también generar sistemas de cuidados entre ellos, pues que de la guerra sucia para acá han quedado todos, muchos de ellos han sido víctimas terribles pues de momentos atroces de este país. ¿Cómo vamos entonces con este panorama que ya dijimos y para ir cerrando este maravilloso capítulo de ruptura? ¿Cómo vamos a librar esa batalla cultural? ¿Qué estrategias nos quedan a nosotros para decir, bueno, en medio de esta, ya no es el siglo XIX, Ignacio Cumplido compraba máquinas en Estados Unidos, ¿no? Para hacer periódicos liberales, se venía acá a hacerle al listillo, pero hoy, ¿son las redes sociales una ventaja, son una desventaja? ¿Qué nos queda por hacer? Yo creo que claro que son una ventaja. Hoy, como dices, que está en disputa la narrativa, que está en disputa todo esto. Decía otra vez, decía Gramsci, que quien controla la narrativa controla la realidad, y en ese sentido yo apostaría por seguir abriendo este tipo de espacios. Creo que justamente un espacio como Ruptura lo que busca es romper con el cerco mediático de los grandes medios de comunicación y aprovechar las plataformas que hoy hay en redes sociales para poder no solo contrarrestar ideas, sino también pues desmentir y cuestionar muchas de estas narrativas que se imponen desde los grandes medios de comunicación, y que hoy creo que, pues como ya dije, estas plataformas y un espacio como este justamente se vuelven sumamente valiosos, ¿no? Unas flores nos echamos ahí. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Y continuar construyendo desde democratizar lo que es público, bueno, recuperar lo que es público, ¿no? Y todas estas, quitarle, y quienes estamos en la política, ¿no? Responsabilizarnos de eso y quitarle la responsabilidad de estas decisiones técnicas y neutrales a las consultorías políticas, porque es bastante cómodo, ¿no? Es bastante cómodo cuando no entendemos que las consultorías y los medios de comunicación han funcionado como intermediarios, pues de la reproducción del capital, ¿no? Y de los grupos, y de los grandes grupos de poder, ¿no? Y creo que también en ese sentido tenemos que responsabilizarnos de la reproducción del conocimiento a través de la formación de cuadros. O sea, que creo que se deja un poco de lado cuando no hablamos de cuadros que son mediáticos o cuadros que funcionan también como para la democratización del conocimiento. Cuando hablamos de formar estos cuadros, creo que justo hablamos de reproducir la vida y reproducir la teoría y la ideología en el uno a uno, que es como históricamente la izquierda ha crecido y ha avanzado en nuestro país, ¿no? Que este método de difundir, sí, el pasquín, sí, la radio rebelde y todo en el uno a uno, también tenemos que llevarlo en la teoría, en la educación y no olvidarlo como una de las principales formas de romper con este cerco también. A ver, yo receta para combatir a los medios de comunicación hegemónico en 3 pasos. Primero, debemos de multiplicar los espacios como este, pero que también sí existen más en la ciudad, medios independientes, medios alternativos que hacen radio, que hacen medios digitales. Hay que compartirlos, por favor, compartan en Ruptura. Número 2, de verdad hay que regular aún más a las consultoras. Debemos de limitar el gasto en comunicación social y también las partidas que se dan a consultoría política, y generar mecanismos de control, no solo para las consultoras de comunicación, sino en general para los privados que ofrecen servicios al gobierno. A mí se me hace absurdo que sí tenga que ir a comparecer un funcionario, pero que si el que toma la decisión es la consultora, ¿por qué no lo podemos llamar a comparecer? ¿No? ¿Por qué no podemos hacerle llamar a rendir cuentas? Yo creo que eso es necesario, es un poder oculto que necesita visibilizarse y que debe de ir a rendir cuentas. Y tercero, lo que mencionaba, ya desde las instituciones también, debemos de también mejorar el sistema de comunicación pública. Actualmente existe Jalisco TV, ya lo criticamos en su momento, pero debemos de apostarle aún más a diversificar los contenidos, a aumentarlo, a que llegue a todo el estado, que sea un sistema de radio, que sea un sistema también en redes sociales, que genere discusión pública, que aporte una visión diferente, porque creo que si eres un medio público no es solo ser plural, sino ofrecer algo distinto, algo mejor, ¿no? Entonces creo que eso sería un camino que tenemos que seguir. Sí, yo creo que a mí algo que me ha gustado de los últimos tiempos es ese derrumbe de la idea de que una noticia puede ser objetiva.
Algo que debemos hacer urgentemente es quitar de todas las escuelas de periodismo, por favor, el manual de Carlos Marín, esa porquería inmensa que nos enseña, eh, terrible. Y de verdad decir, los medios de comunicación no son neutros, tienen una línea editorial, enunciar esa línea editorial con claridad a las audiencias, las preferencias políticas, por dónde se mueven los dineros, debe ser transparente, quién, no importa el tamaño del medio, chiquito, mediano, grande, quién lo financia. Este tipo de cosas deberían ser infinitamente más abiertas y más transparentes. Si el periodismo, si los medios de comunicación y si las consultoras son un cuarto poder, definitivamente tienen responsabilidad política muy grande, ¿no? Y deben, por lo tanto, rendir cuentas y manejarse con toda la transparencia que se necesita. A mí algo que me llama la atención es, eh, y que creo que también ha sido un tema en este momento de la hegemonía de la información, es, tenemos hoy un nado sincronizado, tenemos manipulación de la información, se cuentan abiertamente mentiras en los medios más grandes, y sin embargo, los candidatos de la izquierda en el poder continúan ganando elecciones. ¿Qué significa? O sea, yo no veo que les afecte, yo no veo que, o sea, yo creo que también la era de los grandes medios y su manipulación se ha desgastado. Yo creo que hace poco se revelaron estas encuestas sobre, justamente sobre los medios de comunicación, y yo creo que la población en general ya se pregunta, ya dice, "Ah, ahí en la tele dicen puras mentiras", o sea, y esa parte creo que es importante destacar en esta guerra cultural. Hay una especie de despertar politizado de las poblaciones, y pienso que en Latinoamérica entera, donde ya la televisión, por ejemplo, ha perdido su poder. Veíamos hace poco, o sea, Azcárraga Chico renunció a Televisa, ¿no? O sea, ya, y el desplome de las dos televisoras. Sí, ¿no? Generalmente también cuando se hace esta crítica a los grandes medios, generalmente se suele caer, sobre todo desde la izquierda, como en esta teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? De donde las audiencias, todo lo que se les da, lo resuben acríticamente, ¿no? Y creo que también no debemos de caer en pensar que la gente pues, no tiene el conocimiento y el poder de decidir, ¿no? Justo por eso llegan otras personas al poder, justo por eso se crean nuevos medios de comunicación, pero también justo por eso, ante la crisis de los grandes medios, se generan otras alternativas, en este caso digitales, como los latinos, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, claro que esto está pasando, claro que la gente es más consciente, pero claro que también que los sectores más conservadores se están dando cuenta y que por eso están pasando a medios digitales donde se genera Latinos, pero también se genera Atypical, por ejemplo, pero también se generan estas, de un caso, pero también se generan estas otras cuentas donde el gran problema aquí no es que la gente se crea todo lo que le llega, sino que llega tanta información, como también ya lo habías mencionado, que pues desde dónde te formas un criterio. Y entonces por eso también es importante, a pesar de no solo generar esta estructura comunicativa crítica de izquierdas, pero sino también salir al territorio, pero también que el territorio pues hable por sí mismo, ¿no? Y nos menciona lo que está diciendo y diga las problemáticas que están pasando, porque hay una voz que está tomando decisiones, que cree que las cosas pueden ser distintas y que no se está viendo reflejada en la discusión en los medios tradicionales y tampoco necesariamente en los medios progresistas. Pues yo creo que podemos entonces finalizar con una última participación de un minuto donde resuman sus ideas principales, y lo que quieren es que usen, comparezca frente al Congreso, ¿no? Con mucho gusto, hay que legislar ahí. Oye, Mark Zuckerberg compareció en el Congreso de Estados Unidos, cuando menos, decían que era un androide, ¿se acuerdan? En internet, porque tomaba el agua. No, Fue no. muy divertido, No todo contestaba falso. también. Ajá, A Ocasio Cortés, recuerdo que nunca le contestó sí, las nunca, preguntas, ¿no? nunca, solo tomaba agüita, ¿se Sí, acuerdan? claro. Ajá. Entonces, ¿les parece una última ronda de un minuto para ir cerrando con las ideas principales y despedirnos alegremente? ¿Empiezo yo? Por favor. Ay, güey, las damas primero, dices tú. Bueno, creo que justamente JP lo dice en su última intervención. La mejor forma de seguir desmontando, y lo sigo creyendo yo, es a través de la creación de nuevos cuadros, pero también de la salida constante al territorio. El territorio sí habla por sí mismo, y estar con la gente en el uno a uno también desmonta muchas de estas narrativas. Y a lo mejor yo lo digo desde un espacio sí de poder, ¿no? Donde de repente este portavoz que tengo en este momento cuenta un poquito más de lo que contaría hace un año que no era diputada, ¿no? Pero justamente utilizarlo
hablar de lo que no se están hablando en los medios tradicionales, que ser algo que consume la gente en general, por lo menos aquí en Jalisco, parecen más como un medio de legitimación o autolegitimación política, donde más bien entre políticos se van midiendo la vara en un sinsentido, ¿no? Urge desmantelarlos a través del uno a uno con la gente y pues nada más bonito que hacerlo pues en la calle, ¿no? Con las personas, en los distritos, en los municipios, tocando las puertas. Creo que el avance de la izquierda en México se debe a eso. Debemos de pasar de un modelo de marketing político donde solo hay un extractivismo, donde lucran, generan publicidad y si no ganan, no importa porque se van, a hablar de comunicación política, de sentido común, de generación de identidades, de reconocimiento de lo popular, de lo que nos une, de generar narrativa política de discusión. Y en ese sentido es importante que apoyemos esfuerzos independientes, no solo este espacio, sino, y los voy a volver a mencionar, a Zona Docs, a Perimetral, a NTR, para un montón de otros espacios que debemos generar este contrapoder eh, para ya no ver la comunicación solo como esa mercancía, sino ese espacio de enunciación, de generación de identidad y sobre todo de generación de un disenso que nos permita tomar decisiones para sociedades más democráticas y más justas. No, volvería a esta invitación de disputar todos los espacios, ¿no? Creo que si tal vez en México no hay como tal un auge de la derecha, creo que tenemos que disputar todos los espacios, tanto políticos, institucionales, pero también los medios, y hoy que tenemos estas herramientas y plataformas que tal vez en el pasado no había, hay que atrevernos a innovar, a participar, como decía Mariana también, una cuestión de formación de cuadros. Creo que a veces los gobiernos también, como decía ahorita, pues si nosotros seguimos viendo las plumas que escriben en la mayoría de periódicos, pues siguen siendo plumas totalmente de derechas, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿a quién dirías hay que leer todos los días, ¿no? O sea, si tú abres el periódico, ¿a quién lees? O sea, creo que sí falta eh, gente que se meta también a la construcción de, como dice Juan Pablo, del sentido común, a el sentido común no de forma peyorativa, sino un sentido común que tenga que ver mucho más pues, con las mayorías y con la realidad de lo que pasa día a día en el Estado, en el país y en el mundo, ¿no? Y que no nos vayamos simplemente con las ideas de las élites y de las clases dominantes, sino que podamos aprovechar justamente estos espacios y contrarrestar y disputar las narrativas, ¿no? Sí, sin duda, creo que hoy tenemos en México un pueblo informado y que necesitamos que los gobernantes actúen a la altura, regulen, que dejen de usar la misma estrategia de darle chayo ahora a sus medios oficiales, ¿no? Que ofrezcan mejores condiciones para la información. Entonces, y por favor que las consultoras dejen de ser sanguijuelas del erario público. Creo que esa es una de las grandes conclusiones de esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Ruptura. Síganos en nuestras redes. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram y desde luego puede ver nuestro capítulo entero en YouTube. ¿Y en Spotify ya dijiste? En Spotify también me parece que estamos ahí, puros medios independientes del Internet. Saludos a la producción que estuvo por aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, muchachos. No se olviden de registrarse en el padrón de proveedores del Estado si son consultora. Nos vemos en el siguiente capítulo.